Sí, sí. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ya son las 4:30 de la tarde, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Agradecemos, por favor, mantener los micrófonos en silencio y las cámaras igual para temas de conectividad. Los dejo con las expertas Vanessa y Natalia, profesionales de sostenibilidad acá para Gaia. Al final de este webinar vamos a abrir una sesión de preguntas para que durante la presentación las puedan ir escribiendo en la sesión de el chat y al final tendremos el espacio para resolverlas. Bienvenidos nuevamente a todos y de nuevo muchas gracias por aceptar nuestras invitaciones. Un saludo a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Romero, yo soy profesional de sostenibilidad en Gaia, soy ingeniera química de profesión y el objetivo pues de este webinar es contarles cuáles son entonces esos proyectos que son susceptibles a obtener incentivos tributarios, bien sea por control ambiental o por inversiones en eficiencia energética, fuentes no convencionales de energía o hidrógeno. Un saludo para todos, mi nombre es Vanessa Sánchez Restrepo, soy profesional de sostenibilidad en Gaia, ingeniera de procesos y al final del webinar vamos a tener la oportunidad de hacer como un diagnóstico preliminar de cuál sería el potencial ahorro si aplicamos a incentivos tributarios en el proyecto de inversión. Bueno, entonces aquí vamos a contarles un poquito como estos acuerdos del webinar. Por favor, mantener las cámaras y el micrófono apagados con el fin de pues, mejorar la conectividad. Las preguntas las vamos a hacer al final de la charla. Las memorias del webinar se van a enviar una semana después. Y pues bueno, pueden revisar nuestras redes sociales que aparecen acá para información sobre más webinars que vamos a tener en las próximas semanas. Listo. Entonces, bueno, vamos a dar como un contexto general de qué son los incentivos tributarios. Estos son como beneficios fiscales que el gobierno otorga a ciertos contribuyentes con el objetivo de fomentar el desarrollo económico del país, el desarrollo social y ambiental. Y estos incentivos pueden tomar diversas formas como deducciones, exenciones o reducciones de las tasas impositivas de los impuestos a cargo a pagar. Algunos ejemplos que existen de incentivos tributarios, existen bastantes, entonces hay incentivos tributarios por inversiones, para la investigación y el desarrollo, la generación de empleo, incentivos tributarios ambientales para el agro y en este espacio específico vamos a ver los incentivos correspondientes a las inversiones de control y mejoramiento ambiental y eficiencia energética, fuentes no convencionales de energía y desarrollo de proyectos de hidrógeno. Entonces, sigamos con algunas de pronto definiciones que no son tan comunes o que de pronto no tenemos tan claras, que son qué es la exclusión de IVA, la exención de IVA, el descuento de renta y la deducción de renta. La exclusión de IVA es, digamos que este beneficio que se categoriza en las actividades que están fuera del alcance del IVA. Entonces, esto significa que no se aplica el impuesto a los elementos o a los equipos a quienes los venden
y no tienen que presentar este IVA en la factura. Y los que hacen la compra pues no tienen que hacer pago de este IVA. En la exención de IVA, digamos que ahí sí tenemos que hacer una facturación de ese IVA con un valor menor o con un valor de cero. Entonces esa es como la diferencia entre la exclusión y la exención de IVA. En cuanto a la deducción de renta, se refiere a un gasto o costo que el contribuyente puede restar de sus ingresos brutos totales antes de calcular el impuesto sobre la renta. Esta deducción se utiliza para reducir pues, el monto sobre el cual se va a calcular el impuesto. Entonces, por ejemplo, si alguna empresa tiene en sus ingresos 50.000 pesos y tiene deducciones por 10.000, entonces el valor base es el de 40.000. El descuento de la renta es un monto fijo que se aplica directamente al impuesto a pagar. Entonces, a diferencia de la deducción, en este impuesto, pues en el descuento, se reduce sobre la base gravable a la cual se calcula el impuesto. La principal diferencia entonces viene siendo esa entre una deducción de renta y un descuento de renta, es que la deducción reduce la base sobre la cual se calcula el impuesto, mientras que el descuento reduce directamente el monto del impuesto calculado. Digamos que estas definiciones pues las aclaramos aquí porque las vamos a ver durante todo el webinar. Entonces, por favor, si pueden de pronto apagar los micrófonos, que hay como una pequeña interrupción. Bueno, entonces ya entrando en materia, vamos a ver vamos a iniciar con los incentivos de control y monitoreo ambiental. Entonces vamos a ver que, digamos, de pronto ustedes como empresas tienen algunos proyectos específicos que seguramente les aplica para, o están empezando en invertirlos para hacer, digamos que mejorar la productividad, la producción, disminuir algunos costos, pero que directamente estos proyectos también pueden tener algunos beneficios ambientales directos, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí podemos de esta manera como estructurar este proyecto para obtener estos beneficios que al final, ¿qué me van a permitir? Pues el cierre financiero de los proyectos. Entonces, si yo estoy en el área financiera, en el área de contabilidad y estoy de pronto viendo qué proyectos tengo, aquí vamos a ser como muy específicos y vamos a dar unos ejemplos de los proyectos ya como muy técnicos, pero digamos que si ustedes se preguntan como tengo un proyecto que reduce consumo de agua, de energía, de materias primas y de combustibles, me puede aplicar a estos beneficios. Si tengo un proyecto que mejora la calidad de los vertimientos, las emisiones atmosféricas o los residuos, me va a aplicar. Si reduce la generación de emisiones atmosféricas, los vertimientos y disminuye el uso del transporte y por ende emisiones atmosféricas de vehículos asociados a este uso de transporte, el proyecto aplica. Y si también tenemos algún proyecto que haga monitoreo de alguna de las variables ambientales, de vertimientos, de emisiones o de residuos, también va a aplicar. En general, digamos que estas serían como las premisas generales y ya vamos a entrar como ya a lo particular y a lo más técnico de cada uno de estos artículos del Estatuto Tributario, que hay tres específicos que me abarcan la exclusión de IVA y uno que está relacionado con el descuento de renta. Entonces, iniciemos con el 424 numeral 7, que está relacionado con los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción, a la instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo ambiental para el cumplimiento de disposiciones y regulaciones ambientales. Entonces, aquí lo importante es que este proyecto demuestre tener como unos beneficios ambientales o una disminución de la demanda de recursos naturales, una prevención de la generación de residuos líquidos, sólidos, emisiones atmosféricas y que nosotros mediante este proyecto pues podamos demostrar que estos beneficios ambientales se están cumpliendo. ¿Cómo lo demostramos? Pues tenemos que tener una línea base de lo que estaba ocurriendo antes de nosotros implementar nuestro proyecto y lo que va a ocurrir después de que lo implementemos y cuáles son entonces esas reducciones, ¿sí? Digamos, ambientales. ¿Qué tipos de proyectos pueden ser? Entonces acá tenemos estaciones de monitoreo de calidad del aire, sensores
de portátiles que nos permiten medir la calidad de aire en ubicaciones específicas y proporciones datos, digamos que instantáneos sobre niveles de contaminación. Podemos tener también plantas de tratamiento de aguas residuales que nos permitan entonces controlar estas cargas físico-químicas en esos vertimientos líquidos. Equipos de muestreo, dispositivos utilizados para recolectar muestras de agua que luego sean analizadas en laboratorios. Medidores de flujo, instrumentos que puedan medir sustancias líquidas o gaseosas y que me digan, digamos, qué cantidades estoy emitiendo o estoy vertiendo al medio ambiente. Estaciones meteorológicas y pues digamos que estos son como algunos de los ejemplos. También en este artículo 428 ya me hablan de equipos que sean importados. Entonces hay unos equipos específicos que también pueden acceder a la exclusión de IVA y que son equipos que yo debo demostrar que no se producen en el país y que por ende los tengo que importar y están destinados a reciclar y procesar basuras o desperdicios. Por ejemplo, maquinarias que comprenden el lavado, el separado, el reciclado y la extrusión de residuos pues, sólidos, y también algunos destinados a la depuración de tratamientos de aguas residuales o emisiones atmosféricas. Entonces, digamos que en este, con diferencia al anterior, yo debo demostrar que estos equipos no se producen en el país. Digamos que esto es un trámite adicional que hay que hacer, digamos, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y de esta manera yo puedo acceder a este beneficio de exclusión de IVA. ¿Cuáles pues, son estos tipos de equipos? Por ejemplo, una planta de lavado y reciclado de plástico postconsumo, lavadores de gases que utilizan en la industria que generan emisiones gaseosas, como la industria química, la generación de energía en la metalurgia, la minería y más de estas, pues digamos que de este tipo de industrias. Precipitadores electrostáticos que pues, son empleados para reducir la contaminación atmosférica producida por humos y otros desechos industriales. Filtros de mangas para también, digamos que reducir material particulado, serían como algunos de los ejemplos que pueden aplicar a estos equipos, siempre y cuando yo demuestre que no se producen en el país y que pues me cumplen como con estos beneficios ambientales directos. También tenemos otros para exclusión de IVA que son inversiones en maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos que sean exportadores de certificados de reducción de emisiones. Entonces, en este caso, digamos que yo puedo justificarlo con, digamos que si se trata de un proyecto que esté en el marco del mecanismo de mecanismos de desarrollo limpio, yo lo puedo justificar como que ya lo radiqué y está aprobado por la Junta Ejecutiva de esta institución, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es una manera de hacerlo. Y los requisitos que deben cumplir es pues poder demostrar la reducción de las emisiones antes y después de implementar el proyecto. Entonces, digamos que hay una serie como de documentación que pues también está relacionada como con la copia del contrato de acuerdo a esa venta de esos bonos de carbono o esas emisiones que yo esas emisiones que este proyecto me permite reducir, documento con la descripción detallada de los procesos, la tecnología, la maquinaria y los equipos que yo voy a utilizar para mi proyecto. Y cuál es la diferencia de este proyecto con una práctica común, ¿cierto? Entonces, ¿qué beneficio adicional tiene el desarrollo de este proyecto y yo por qué estoy haciendo la inversión en este tipo de proyectos? Este sería como la tercera tipología de proyectos que me pueden aplicar como a la exclusión de IVA. Ejemplos, proyectos de energía renovable, inversiones en pequeñas plantas de hidroeléctricas menores a 10 megas, inversiones en granjas solares, producción de energía eólica, proyectos de captura y almacenamiento de carbono, por ejemplo, la captura de CO2 en centrales eléctricas, de combustibles fósiles y luego la inyección a formaciones geológicas que me garanticen esa captura, ese almacenamiento permanente del carbono. Proyectos también de reforestación y forestación, entonces plantaciones que puedan aumentar la cobertura y la captura de
gases de efecto invernadero. Proyectos de transporte sostenible con el fin de promover el uso de transporte público, bicicletas y vehículos eléctricos que ayuden a reducir las emisiones de gases a efecto invernadero asociadas al transporte. Proyectos de agroforestación, de agricultura, proyectos de reducción de emisiones industriales y proyectos de generación de energía a partir de biomasa, proyectos que cambien, por ejemplo, la generación de energía, cambiar el carbón por gas. Entonces, este es el tipo de proyectos que pueden optar a estos beneficios. También está el beneficio de descuento de la renta. Entonces, este beneficio se refiere a las inversiones que se hayan realizado en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente tendrán derecho a descontar del impuesto sobre la renta a cargo el 25% de la inversión realizada. Entonces, y estas inversiones se tienen que haber realizado en el respectivo año gravable. Digamos que aquí es claro que la autoridad ambiental tiene que ser previa para yo poder hacer efectivo este beneficio. Algunos de los proyectos que pueden aplicar: inversiones correspondientes a conservación y mejoramiento del medio ambiente, puede ser la restauración de ecosistemas dañados, medición y verificación de variables de control, pues son los mismos proyectos que vimos anteriormente, como de control de variables ambientales, las mismas plantas de tratamiento de aguas residuales y prácticas agrícolas sostenibles. ¿Qué es importante para obtener este beneficio del descuento de la renta? Que acá la autoridad que lo va, pues como que va a hacer la evaluación del proceso, verifica que esto no sea un mandato de una autoridad ambiental, es decir, que el proyecto de inversión sea por iniciativa propia de la empresa y no que sea un mandato de la autoridad ambiental, porque en una de las visitas se dieron cuenta que mis vertimientos tenían mucha carga, entonces me hicieron una requisición y yo debo implementar una planta de tratamiento de aguas residuales. Ahí ya no es efectivo el beneficio. Tiene que ser por iniciativa propia de la compañía. ¿Cuáles son, pues, como digamos que el procedimiento que se requiere? Pues hay una serie de formatos, una serie de soportes que se deben, digamos que enviar a la autoridad ambiental, bien sea la ANLA o la CAR. Pues digamos que el proceso de exclusión de IVA está, digamos, a cargo de la ANLA. Inicialmente hay que hacer como una radicación ante una plataforma que se llama Vital. La empresa debe estar inscrita, se activan como unas credenciales y se podría entonces ya acceder a esa plataforma y desde allí hacer como todo el trámite y toda la justificación ambiental de ese tipo de proyectos. Luego hay que relacionar unos soportes. Entonces, si yo estoy diciendo que voy a implementar una planta de tratamiento de aguas residuales y que hice la compra de estos equipos, esos equipos van a tener que ir soportados por las ofertas comerciales, es decir, el valor por el cual yo los voy a comprar, porque al final la suma de esos valores que componen esa planta de tratamiento de aguas residuales va a ser el valor que me van a excluir de IVA o que me van a descontar de renta. O las dos, porque no son excluyentes, yo puedo aplicar a las dos, son dos trámites por separado. Para cada uno, como les dije anteriormente, hay que cumplir unos requisitos específicos, pero puedo aplicar a las dos para un mismo proyecto si cada uno de los proyectos cumple, digamos que los lineamientos que nos pide la autoridad ambiental. Entonces, después de que yo tenga como ese listado de cuáles son los equipos y los elementos que componen mi proyecto, yo debo entonces recopilar la información soporte, que son pues todas las fichas técnicas, los manuales y las ofertas, para que la autoridad pueda verificar y cruzar la información sobre pues los valores y que sí sea como las referencias que estamos diligenciando en esos formatos. También tengo que ser muy claro y muy específico con cuál de los artículos que vimos anteriormente está sustentada esa inversión. Entonces, si va a ser porque es un proyecto de control ambiental, si es un proyecto que expide bonos de carbono, que reduce emisiones de carbono, o si es un proyecto que
que lo importé porque no se produce en el país. Yo tengo que tener muy claro en cuál de esos artículos está fundamentado para poder relacionar la información a la autoridad ambiental y que pues digamos que la erradicación sea exitosa. Tener como una descripción y un objetivo detallado del proyecto, porque si bien puede ser a partir de, como les dije anteriormente, pues estoy buscando como reducir costos o que mi operación sea más eficiente, yo debo justificar esos beneficios ambientales con el fin de obtener esta certificación por parte de la ANLA o de la CAR. Ante pues cuál autoridad se debe erradicar, digamos que el tema de renta en algunas ocasiones, para algunos rubros, van a ser ante las corporaciones autónomas regionales y algo otros rubros sí van a ser ante la ANLA. Eso también va a depender mucho de la ubicación geográfica del proyecto. Entonces, de pronto hay un proyecto que esté en una ubicación donde la jurisdicción esté a cargo de dos corporaciones autónomas regionales, entonces allí ya voy a tener que radicarlo con la ANLA porque pues ya es como la máxima autoridad ambiental. Entonces eso va a depender, hago como el análisis de todas estas condiciones de mi proyecto específicas y empiezo a ver entonces cuál de estos artículos es más susceptible para obtener ese beneficio exitosamente. ¿Cuánto se demora? Entonces digamos que esto es como un resumen del procedimiento. Primero hay que hacer esa erradicación antevital, crear esas credenciales. Luego, cuando yo hago la erradicación del proyecto, la autoridad lo que hace es revisar que yo cumpla como con todos pues como con todos los requisitos. Hay una lista de chequeo. En esa lista de chequeo pues van a revisar que yo se haya adjuntado las facturas, las fichas técnicas o las ofertas, los manuales, o sea, como que todo lo que me están pidiendo esté cargado en la solicitud. Si está ok, me van a enviar un correo y me van a decir que me van a empezar a evaluar este proyecto. A partir de ahí ya la autoridad empieza a crear como unos expedientes donde yo voy a hacer, pues son los expedientes con los que yo hago seguimiento constante, porque ellos a partir de allí ya se demoran 3 meses en esa evaluación. Pueden ser 3 meses efectivos, pero pueden ser más porque de pronto hay alguna información que no les quedó tan clara, entonces van a pedir como información adicional. Cuando solicitan información adicional, yo debo responder esos requerimientos adicionales en un término menor a un mes calendario, porque si no, ellos dan como desistido el proyecto. Entonces ya después de eso tendría que volver a iniciar, a radicar desde el inicio todo mi proyecto. Entonces es muy importante como digamos que esos expedientes y el seguimiento que les podamos hacer a los expedientes. Después de esto, ellos ya pasan como a un comité de evaluación de beneficios tributarios donde realmente revisan entonces ya con los artículos si yo sí estoy generando unos beneficios ambientales directos y cómo los estoy sustentando. Entonces, lo que les contaba al inicio, la línea base y ahora con la implementación de mi proyecto, cómo ha mejorado esa cuantificación, esa mejora, bien sea en vertimientos, en residuos sólidos o en emisiones atmosféricas. ¿Cuál ha sido la mejora? ¿Cuál ha sido el control? ¿O cuál ha sido la medición? Si es medición, también hay que especificar cuál es el fin de medir lo que estoy midiendo, para qué voy a medir esa variable ambiental, esa variable hídrica o esa variable en residuos sólidos. Después de tener ese concepto técnico, ya pues me envían la certificación y con estas certificaciones que yo ya voy a mi proveedor y le digo, tengo esta certificación de la ANLA, no me facture el IVA y lo utilizo en el momento de la declaración de renta para hacerme ese descuento del 25% de la inversión. Entonces, de esta manera es que funciona, digamos que el proceso de estos incentivos tributarios ambientales. Bueno, ahí ya como de manera general, pues obviamente estamos tratando de ver como cuál técnicamente son los requisitos, cuáles son esos requisitos, pero pues digamos que un descuento del 25% y una exclusión del 19%, ¿no? En una inversión, pues es un ahorro importante para que pues A lo ver si tengamos sigo en viviendo por cuenta. acá. Entonces, financieramente también Sí el está. proyecto va a cerrar. Entonces, además de tener Gracias, Antonio. una mejoría en la producción, un ahorro en los costos de producción y unos beneficios ambientales, también voy a tener como una justificación de esa inversión para que el proyecto cierre financieramente.
Cierra por favor. Listo, entonces ahí ya veíamos como los incentivos tributarios que van muy ligados como al estatuto tributario, ¿cierto? Por control, mejoramiento del medio ambiente. Y ahora ya vamos a ver los incentivos tributarios que están establecidos en la Ley 1715 de 2014, que como lo vamos a ver, fue reglamentada en la Resolución 319 del año 2022, donde ya nos especifica como para cada uno de estos incentivos, em, todos los proyectos que pueden ser aplicables a que se obtenga la certificación. Entonces, para la ley 1715, bueno, recordemos que con el estatuto tributario habían dos incentivos, que era la exclusión de IVA y era el descuento de renta, y que depende del tipo de proyecto, puedo aplicar uno al otro o a los dos, ¿cierto? Para efectos de la ley 1715 ya tenemos 4 incentivos tributarios y digamos que todos los proyectos que estén enmarcados, que ya los vamos a detallar, todos los proyectos pueden acceder a los 4 incentivos, ¿cierto? Hay algunos casos que ya de entrada el proyecto está exento o hay equipos exentos de aranceles, pues obviamente aquí pues ya no va a tener más exención, pues porque ya está exento de por sí, pero si el proyecto aplica para Ley 1715, puede acceder a los 4 incentivos al tiempo. Listo, entonces, la exclusión de IVA, que como ya Nati lo mencionó, pues no te van a facturar el IVA. Y digamos que esa exclusión de IVA aplica en compra de elementos, equipos, maquinarias y servicios necesarios para el proyecto, ¿cierto? En la deducción de renta, entonces aplica para las inversiones que se realizan en el proyecto hasta por 15 años. La exención arancelaria entonces se aplica para la importación de maquinaria, equipos y otros insumos necesarios para el proyecto. Y la depreciación acelerada entonces es para los activos, para equipos y maquinaria y obras necesarias para el proyecto. Entonces, bueno, ya veíamos que era la exclusión de IVA, la deducción en la renta, que recordemos que la deducción en la renta es antes de calcular pues como la base gravable, y la depreciación acelerada, entonces es, digamos, tengo un carro, ¿cierto? El carro lo compramos y se deprecia, por ejemplo, en 5 años. La depreciación acelerada quiere decir que tú, pues ya la UME establecerá a cuánto tiempo lo puedes depreciar, ¿cierto? Pero entonces te puedes decir, bueno, lo puedes depreciar en 3 años. O sea que en esos 3 años se va a depreciar cada año el 33.3%. Y al tener esa depreciación acelerada, entonces eso se va al gasto y pues el impuesto a pagar se te va a reducir, ¿cierto? Indirectamente. Bueno, ya veíamos que era la exención arancelaria pues va a aplicar para equipos, maquinaria e insumos que sean importados. Dale, por favor. Bueno, entonces estos beneficios aplican para fuentes no convencionales de energía renovable, para gestión eficiente de la energía y para proyectos de hidrógeno verde y azul. Ya vamos a ver cómo cada uno de esos proyectos que tiene pues como digamos, qué servicios, qué productos, qué insumos, qué maquinaria se puede incluir en cada uno de esos proyectos. Entonces, las fuentes no convencionales de energía, la UCME las define como fuentes que en el país no son empleadas o que son empleadas de manera marginal y no se comercializan como ampliamente. Entonces, ahí en fuentes no convencionales de energía tenemos energía nuclear o atómica, y también tenemos fuentes no convencionales de energía renovable, que sería energía a partir de biomasa, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, pues o PCH, ahí serían menores o iguales a 10 megavatios, energía eólica, energía geotérmica, energía solar y energía mareomotriz. Ahorita de pronto Nati mencionaba también en los ejemplos de estatuto tributario, las pequeñas centrales hidroeléctricas. Entonces ahorita ya vamos a ver que, pues dependiendo del proyecto, puede que me aplique o por estatuto tributario o también puede aplicar al mismo tiempo a la ley 1715, pero pues ya uno mira cuál de los dos proyectos podría ser como más beneficioso y tener más incentivo y hacer la solicitud pues por una entidad o por la otra, ¿cierto? Por la ANLA o por la UME. Entonces, pues digamos que los bienes y servicios que que pueden aplicar a los incentivos para, por ejemplo, las fuentes no convencionales de la energía, entonces
son tanto, por ejemplo, en la etapa de preinversión, si hablamos de un sistema solar fotovoltaico, perdón, en la etapa de preinversión, por ejemplo, equipos de medición del recurso solar, seguidores solares, estaciones meteorológicas. En la etapa de inversión, los paneles como tal, inversores y microinversores, las baterías solares, optimizadores, o sea, como todos los equipos que sean necesarios para la operación de esa pequeña central, perdón, de esos paneles solares, ¿cierto? Y también tenemos servicios, que esos servicios entonces asociados como a la puesta en operación y puesta en marcha como de los paneles solares o esa central fotovoltaica, entonces también estudios de valoración del potencial de recurso solar, que sería pues como en la etapa de preinversión, estudios ambientales, entonces ahí los diagnósticos ambientales de alternativas y estudios de impacto ambiental también podrían tener como acceso a los incentivos, pero no, por ejemplo, ya la implementación del estudio de impacto ambiental, ¿cierto? Estudios de conexión, estudios estructurales, asesoría y consultoría técnica, o sea, todos los servicios que sean necesarios para poner, pues para que se desarrolle el proyecto, se pueden incluir en ese, como aplicar para los incentivos. Los equipos, digamos que para ciertos equipos deben cumplir como con normativa técnica nacional o internacional, por ejemplo, normas técnicas colombianas, RETIE. Ya digamos que dependiendo del equipo, uno entra a analizar qué norma específica debe cumplir y analiza como en la ficha técnica o en la información que suministra el proveedor, pues si efectivamente lo cumple o no lo cumple. Pasa, por favor. Bueno, en la gestión eficiente de la energía, entonces en gestión eficiente de energía, digamos que para todos de pronto es más común las fuentes no convencionales de energía y de pronto es más conocido como que hay incentivos por fuentes no convencionales de energía, pero por gestión eficiente de energía, digamos que apenas están como empezando a surgir las solicitudes, porque anteriormente pues solo aplicaban la exclusión de IVA, pero ya con la resolución 319 ampliaron como todos esos beneficios de que no solo le aplica exclusión de IVA, sino también la deducción en la renta, la extensión de aranceles y la depreciación acelerada. Entonces, ¿qué tenemos en gestión eficiente de la energía? Entonces, recordemos que energía no es simplemente energía eléctrica, sino que tenemos energía térmica a partir de combustibles, a partir de vapor, o con energía también tenemos como lo que nos dan los sistemas de refrigeración, ¿cierto? Como un almacenamiento de energía en frío o un almacenamiento de energía en caliente, por ejemplo, un aceite térmico. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos las luminarias, ¿cierto? Las luminarias LED que son más eficientes que las luminarias convencionales. Entonces, digamos que hay unos requisitos para poder certificar esas luminarias LED, ¿cierto? Para que poder tener ese incentivo. No puede ser, pues, que, bueno, voy a comprar, no sé, 2 luminarias y ya voy a acceder, ¿cierto?, al beneficio. La U me dice que solo se admiten solicitudes a partir de una potencia instalada en iluminación de 5 vatios, perdón, de 5 kilovatios, y digamos que aplica tanto para el sector residencial como para el sector industrial y dependiendo como del sector en el que esté, va a tener esas luminarias unos requisitos, ¿cierto? O sea, para todo tipo de proyectos va a tener unos requisitos ya específicos. Entonces, una vida útil, por ejemplo, para el sector residencial mínimo de 15.000 horas, una eficacia luminosa mínimo de 90 lumens por vatios, ¿cierto? Digamos que em, no puede ser como una luminaria cualquiera, ¿cierto? Debe cumplir ciertas especificaciones. Para, por ejemplo, las auditorías energéticas bajo la norma 50.001, entonces si la empresa entra como en un proceso de quererse certificar en la ISO 50.001 de gestión eficiente de la energía, ese servicio de auditoría energética podría ponerlo como o podría pues hacer la solicitud para que tenga estos beneficios de la exclusión de IVA y de la deducción de renta. ¿Qué tendría que tener? Pues como todo el proceso, pues obviamente evidenciar que efectivamente la empresa está ya comprometida pues, o ya tiene como su contrato para hacer la auditoría. Y también, por ejemplo, los equipos, en esas auditorías se identifican unos equipos como uso significativo de la energía, ¿cierto? Los equipos que más consumen energía y en la auditoría quedan clasificados como equipos de uso significativo de la energía
Y esos equipos también podrían ser susceptibles a los beneficios tributarios, ¿listo? Los incentivos tributarios. Puede que ese equipo no esté como tal listado en la resolución 319, pero no sé, por ejemplo, una impresora en una empresa de flexografía. Pues en la resolución 319 no dice como tal impresoras, pero si la empresa está en ese proceso de gestión eficiente de energía con la 50001 y le sale como que es un equipo de uso significativo de energía, podría también acceder al incentivo tributario, a los incentivos tributarios para la compra, por ejemplo, de estas impresoras. Em, Tenemos también los vehículos eléctricos. En vehículos eléctricos tenemos pues, carros, motos, taxis, buses, camiones. Todos esos también son susceptibles a los incentivos. Por ejemplo, para vehículos eléctricos el IVA ya es como del 5%, entonces bueno, ya igual pues va a haber un beneficio, no tanto pues como del 19 como para otros productos, pero igual va a haber un beneficio. También para vehículos híbridos, para distritos térmicos, entonces distritos térmicos como chiller, entonces chiller eléctrico o chillers de absorción o absorción, pero aquí para los chillers y para todo lo que es refrigeración en general, aires acondicionados, por ejemplo, es súper importante que los refrigerantes que usen esos sistemas tengan un GWP menor a 100. Entonces recordemos que el GWP es el potencial de calentamiento global y que para la mayoría de refrigerantes que son HFC, CFCs, esos GWP son mayores a 1000, ¿cierto? O sea que es como si emitieran 1000 veces más o tienen 1000 veces más impacto que el CO2. Entonces el GWP para esos sistemas de frío debe ser menor a 100. También para motores o microturbinas de combustión a gas, pues ahí hay unos requisitos como en cuanto a los kilovatios que se permiten para esos motores y turbinas. También, por ejemplo, para calderas de recuperación de calor, para ese tipo de calderas, por ejemplo, la eficiencia térmica debe ser igual o superior al 80%. Para que pueda ser aplicable. Adquisición de bombas eléctricas, ¿cierto? Porque pues digamos que pueden tener mayor eficiencia y menor emisiones, por ejemplo, que una bomba a combustión, intercambiador de calor, sistemas de almacenamiento de energía en frío, por ejemplo, como tanques de agua helada o silos de hielo o almacenamiento de energía térmica, pues como los aceites térmicos. También algo muy interesante son las medidas pasivas en edificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Desde la arquitectura hay diseños que permiten que un edificio, por ejemplo en Medellín, que en este momento podemos estar a 28 o 30 grados, que un edificio, por ejemplo, no necesite aire acondicionado, que lo necesite solo en ciertos momentos del día y que el aire no sea un aire acondicionado convencional con refrigerante, sino un aire con aspersión de agua, ¿cierto? Que ese tipo de equipos son mucho más eficientes. Entonces, todos esos diseños, por ejemplo, que se denominan bioclimáticos, también pueden ser certificables y en sí todo lo que tenga que ver como con la eficiencia energética en edificaciones, ¿cierto? Por ejemplo, también equipos de ventilación natural, adquisición de materiales para la cubierta que permitan, por ejemplo, regular temperatura. Entonces, no sé si tengo una pintura, pues si el edificio se va a construir y se va a pintar con una pintura especial que permite como el aislante del calor, ¿cierto? Entonces, también podría aplicar. ¿Qué pasa con este tipo de incentivos para edificaciones? Hoy por hoy, digamos que la resolución, la norma, permite como que tú demuestres con fichas técnicas, con certificaciones, que tú demuestres que efectivamente esos equipos, esos insumos, esos materiales o esos diseños, pues cumplen con los criterios de eficiencia energética. Pero posiblemente va a salir como otra regulación, otra modificación, donde ya van a exigir que esos edificios cumplan con alguna certificación de construcción sostenible como LEED o como EDGE, ¿cierto? Digamos que por ahora la UCME está certificando como, digamos que por aparte los equipos o el diseño pues, la arquitectura pues así bioclimática, pero a futuro tal vez ya ese beneficio no esté como tan fácil, sino que deba ser como bajo un marco de certificación ya de construcción sostenible. También para edificaciones, entonces control de iluminación en zonas comunes, medición y control de aire acondicionado,
los ascensores y escaleras eléctricas, por ejemplo. Entonces, también por ejemplo, para los ascensores hay como unos tipos de clasificación de esos ascensores, ¿cierto? Entonces, si el ascensor es categoría A, ¿cierto? Bajo la norma pues específica para ascensores, si es categoría A, entonces significa que es un ascensor eficiente, ¿cierto? Dentro de pues como dentro de su familia, por así decirlo. Y entonces en ese caso aplicaría, ¿cierto? Entonces, incluso, por ejemplo, neveras, las neveras o estufas eficientes se pueden certificar, pero no se puede pues como una nevera y ya, ¿cierto? Sería como, dice que mínimo para 100 usuarios, entonces no sé, sería de pronto un proyecto de vivienda que ya tenga, pues que incorpore ya las lavadoras, no sé, algo así, porque debe ser mínimo 100 usuarios. Para transporte, entonces ya hablamos de vehículos eléctricos, entonces también taxis híbridos o transporte de carga a gas, que también el gas, digamos que el gas natural puede tener menos emisiones que los combustibles líquidos. Bueno, digamos que la lista de proyectos es bastante amplia y queríamos también compartirles como de pronto todos estos proyectos porque no siempre tenemos como claridad en qué es gestión eficiente de la energía, ¿cierto? Y miren como todo lo que puede aplicar en esa categoría. Pasa porfa la siguiente. Bueno, entonces en hidrógeno verde y azul pues ya no es tan común, ¿cierto? Digamos que hasta el momento hay cero solicitudes de incentivos en hidrógeno verde y azul porque pues es una tecnología que apenas pues como que a nivel mundial se está desarrollando, es una tecnología demasiado costosa, ¿cierto? Pero digamos que para todo el tema como de la descarbonización, ya la UME incluyó el tema del hidrógeno verde y azul. Recordemos, pues el hidrógeno verde es un hidrógeno que se produce a partir de la electrólisis, ¿cierto? Y esa electrólisis requiere, pues con la tecnología que hay actualmente para hidrógeno, requiere gran cantidad de energía eléctrica, ¿cierto? Entonces, el hidrógeno verde es porque la energía eléctrica que se requiere para esos procesos de hidrólisis viene de fuentes renovables, ¿listo? Entonces, digamos que las emisiones de esas fuentes renovables como en su etapa de operación, pues serían cero, ¿cierto? Entonces, bueno, el hidrógeno azul ya no es como tan limpio, por así decirlo, pero el hidrógeno azul, entonces también listo, genero hidrógeno. Para poder producir ese hidrógeno se necesita gas natural, ¿cierto? Porque se hace como, el proceso se llama reformado de metano, entonces digamos que ese metano se descompone en CO2 y en hidrógeno, y ese CO2 se captura. Para que sea hidrógeno azul, el CO2 se debe capturar y almacenar, ¿cierto? Para que no sea emitido a la atmósfera. Entonces, pues miren que son tecnologías que ojalá pues ya estuvieran, pero pues apenas se están desarrollando, pero no está más que conozcamos que este tipo de tecnologías pues aplican para los incentivos y todos los estudios como pues la investigación, por ejemplo, en todo el tema de desarrollo de hidrógeno también aplica para incentivos, ¿cierto? Que a veces la parte de investigación pues es como de pronto también una de las más costosas. Bueno, ya entonces, ¿qué requisitos pues, cuáles son los requisitos para aplicar? Entonces, primero se diligencian los formatos correspondientes a cada proyecto, ¿cierto? Se relacionan los soportes de información, todo debe ser verificable. Se acredita el pago de la tarifa establecida por la UCME. Entonces, la UCME, bueno, en su página tiene como un calculador dependiendo como el valor del proyecto, cuánto debes pagar para que te revisen la información. Después, bueno, se hace una descripción detallada del proyecto, eso aplica para los de gestión eficiente de energía. Para el hidrógeno verde, si de pronto la energía proviene de energía renovable certificada, entonces los certificados IREC se deben adjuntar, y la constancia de registro mínimo en la formulación en RENARE para el hidrógeno azul. Ya por último, vamos a ver el procedimiento para acceder entonces a estos incentivos tributarios por la UME. Entonces, primero se presenta la solicitud con todos los formatos que se requieren. La UME entonces va a revisar que la solicitud esté completa, para eso tiene 10 días hábiles. Después evalúa, bueno, ¿qué puede generar que la solicitud no esté completa? Pues que falte algún formato, alguna información, ¿cierto? Alguno de los requisitos no los cumple. Pero entonces la empresa tendría también
digamos que si dice que no está completa, pues tiene también un tiempo para responder o para completar la solicitud. O aquí en esta etapa la UDME podría rechazar y pues hasta ahí llega el proceso. Después la UDME evalúa la solicitud. Para fuentes no convencionales de energía se demora 20 días hábiles, para gestión eficiente de energía 35 días hábiles y para hidrógeno 40 días hábiles. Ante esa evaluación la UDME puede preguntar cosas y debemos responder las aclaraciones. Tenemos un mes calendario y después de eso se envía a la UME las aclaraciones y ellos tienen unos tiempos de respuesta de 10 días hábiles. ¿Listo? Para ya decir si es aprobado o no aprobado. Entonces, ese sería básicamente el procedimiento. Pasa, porfa. Ya, entonces, como que recapitulando, ya vimos los incentivos tributarios como por todo el tema de control ambiental, protección ambiental, que son ante la ANLA, ¿cierto? O ante la Corporación Autónoma Regional. Ya vimos los incentivos que son por Ley 1715, que son ante la UDME, los requisitos para acceder y los tiempos. Y nosotros desde Gaia apoyamos a nuestros clientes con toda esa solicitud de la certificación para que esa solicitud sea exitosa, porque digamos que sí, se debe ser muy juicioso como en toda la información que se está suministrando y justificarlo bien, porque hay ocasiones en las que un proyecto que tiene todo el potencial para recibir el certificado, pues no pasa por no saber justificarlo, ¿cierto? En este recuadro verde, cuando le den clic ahí, o igual pues ya ahorita se les compartimos en el chat un enlace donde van a encontrar un formulario con varias preguntas. Si de pronto ya ustedes tienen como un proyecto de inversión, entonces en ese formulario van a diligenciar la información y pues ahí ya le dan a enviar y nosotros la analizamos y vamos a poder determinar como un ahorro potencial, ¿cierto? Un ahorro potencial de cuánto se podría obtener la empresa como en los incentivos y les compartimos esa información y ya como que establecemos el contacto para que nos cuenten más del proyecto, el apoyo pues que requieran ustedes, estaremos como ahí atentos. Entonces los invitamos a que diligencien el formato. Y bueno, ya dejamos como estos 10 minuticos para que de pronto leer las preguntas que tenemos ahí en el chat. Claro que sí, Vane, ya tenemos algunas preguntas, entonces se las voy a ir leyendo. Igual, invitar a la gente que quienes tengan dudas nos las pueden escribir en el chat y aprovechamos estos últimos minutos que nos quedan para aclararlas. Les hago la primera pregunta. Nos pregunta Juliana Rivera, ¿en qué vigencias aplica el mecanismo de inversiones de reducción de emisiones de carbono? Digamos que las vigencias y lo recomendable en nuestra experiencia es que podamos hacer estos trámites previo a la compra, es decir, que tengamos esas certificaciones de exclusión de IVA, de descuento de renta o de deducción de renta si lo vamos a hacer por la UDME, dependiendo cómo clasifiquemos pues el proyecto, que es el certificado previo a la inversión, para que cuando tengamos la importación o cuando hagamos el pago de la inversión ya podamos descontarnos o excluir ese IVA, hacernos el descuento de la renta o la deducción de renta. Sin embargo, sí es posible, digamos, que hacerlo después de que la inversión está hecha. Lo recomendable es que no sea mucho tiempo, máximo un año, pero sí hay que hacer esa recuperación de ese IVA que ya se pagó con la DIAN. Entonces ya entramos a otro procedimiento con la DIAN para recuperar ese IVA que ya se pagó. Excelente, gracias. Nos pregunta Paola, ¿se pueden tener dos beneficios de incentivos tributarios para un mismo proyecto? Sí, digamos que sí, son los beneficios de control ambiental, que es exclusión de IVA y descuento de la renta. Como le expliqué, pues esos son procesos que van aparte. Hay que justificar muy bien por qué vamos a acceder a exclusión de IVA y por qué vamos a acceder a descuento de la renta. Se hacen dos procedimientos por aparte, pero sí podrían aplicar para un mismo proyecto, por ejemplo, para una planta de tratamiento de aguas residuales o un proyecto que tenga los mismos beneficios ambientales y se justifica, pues, digamos que cada uno de esos beneficios. Y si es un proyecto que está asociado con eficiencia energética, fuentes no convencionales de energía o los proyectos de hidrógeno, para la UME sí están los 4 beneficios en el mismo formulario, entonces podemos acceder a los 4 y no son excluyentes. Gracias, Nati. Nos pregunta Iván David Mora, ¿la evaluación por parte de la autoridad para la viabilidad tiene algún costo?
La evaluación por parte de la ANLA o de la Corporación Autónoma Regional no, si son proyectos de control ambiental no tienen ningún costo. La evaluación por parte de la UCME tiene un costo, ellos tienen disponible en su página web una calculadora donde se ingresa el valor del proyecto y ellos calculan unos VT y pues digamos que esa calculadora nos va el valor a pagar por ese estudio que hace la UCME para obtener ese certificado. Listo, gracias. Nos pregunta Oscar. Frente a los incentivos, tengo una compañía que implementó controles ambientales como una metodología de valor agregado al cliente, pero no en pro de requerimiento de autoridades. Como son medidas ya instaladas, ¿se pueden solicitar estos beneficios? Sí, pues lo que comentaba pronto ahorita Nati, que se podría solicitar, pero digamos que esa solicitud es un poquito más compleja porque son ya equipos que ya están instalados, entonces tocaría como solicitar una recuperación, por así decirlo, de esos incentivos, ¿cierto? Entonces se puede hacer, pero sí la solicitud es más compleja. Listo, gracias. Nos pregunta Jimena Castellanos, ¿es posible obtener el incentivo tributario de descuento de renta por un 50% por la compra de un vehículo híbrido de una persona natural o un particular? Sí, aplica, pues esos incentivos tributarios aplican tanto para persona natural y jurídica. Pero ahí también la aclaración es que digamos que por compra de un vehículo híbrido no sería el descuento, sino la deducción de renta del 50%. Fantástico. Nos pregunta Julián Munera. Para, por ejemplo, un sistema de refrigeración, ¿qué es recomendable? ¿Presentar el sistema completo o presentar por aparte de los equipos, la tubería, el panel de manera separada? Y adicional nos pregunta, ¿es cierto que la UNED ya cobra por el análisis de la información? Bueno, para ese, pues lo ideal sería presentar una solicitud conjunta pues de todo, ¿cierto? Y más porque el cobro de la UCME va a ser por cada solicitud que se realice. Listo, nos pregunta Luz Marina Ortiz. ¿El trámite para los incentivos tributarios se realiza previo a la importación de los equipos o maquinaria o se toman posterior a la importación? Bueno, sí, ahí ya como lo habíamos dicho, lo ideal es que sea previo, sobre todo digamos que si son enfocados en eficiencia energética, fuentes no convencionales, pues para poder hacer esa exclusión de los aranceles y demás, sí sería ideal que fuera previo. Sin embargo, sí tenemos la experiencia que lo hemos hecho después de que pues se ha hecho la inversión, pero requiere unos pasos adicionales con la DIAN. Excelente, nos pregunta Julián de nuevo, ¿puedo dejar los equipos importados en una zona franca hasta obtener el certificado para que no se cobre el IVA? Pues digamos que ahí ya dependería de cómo se hacen como todos esos trámites. Yo creo que lo podría hacer, pero entonces si ya los ingresas a una zona franca, de por sí esos equipos ya están excluidos de IVA. Entonces ya cuando vayas a solicitar el beneficio, creo que ya no sería tan otorgable porque ya lo obtuviste. No se puede solicitar el mismo beneficio dos veces. Súper, ya nos quedan las últimas dos preguntas. ¿Se puede obtener deducción o descuento tributario los dos beneficios para el mismo equipo importado? ¿Tributariamente es viable? Entiendo la pregunta como al mismo tiempo deducción y descuento. Pues si es así, no, pues digamos que uno de los dos beneficios y más porque desde la parte tributaria uno no se puede descontar como cierto porcentaje, pues como mayor al 3% de la renta líquida. Ujú. Listo, y como la última pregunta nos la hace Edwin, dice, para acceder a beneficios tributarios de proyectos de FNS, ¿aplican para luminarias fotovoltaicas? ¿Este trámite solo se maneja su trámite ante la UCME o debo posteriormente realizar trámite adicional o resolución ante la ANLA? Y tercero, ¿cuánto es el tiempo que dura un trámite para la obtención de certificados ante la UCME? Listo, no, para este certificado solo
Ahora, con la nueva resolución que se emitió el año pasado, solamente hay que hacerlo ante la UCME. Anteriormente sí teníamos que primero certificar los beneficios ambientales del proyecto ante la ANLA, irlos con la certificación de la ANLA ante la UCME, pero ya no, ya solamente se hace ante la UCME y puede aplicar. Y el tiempo que dura el trámite es aproximadamente un mes calendario, si ya está como certificado que todo el procedimiento cumple con los requisitos. Ellos se demoran como un mes y medio calendario haciendo como la evaluación de los proyectos. Y él tenía otra pregunta que es para luminarias fotovoltaicas. Pues digamos que la resolución no especifica luminarias fotovoltaicas, sino que hace referencia, bueno, como tal, digamos, por la parte de energía, pues perdón, de fuentes no convencionales de energía, que es un sistema solar fotovoltaico, pero por la parte de luminarias solo especifica luminarias LED. Ya tocaría de pronto revisar si por estatutos tributarios se puede justificar que es como para un mejoramiento del medio ambiente, por ejemplo. Listo. Pues, Vane, Nati, muchísimas gracias a todas las personas que asistieron también. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Les recordamos que estamos haciendo un webinar cada jueves en el mes, así que están muy atentos dentro de nuestras redes sociales y medios de divulgación para el próximo. Les recordamos también que si desean adquirir el diagnóstico gratuito para todo el tema de incentivos tributarios y hablarlo en específico en cada uno de los casos que tienen, le pueden dar clic a la pantalla que está ahí. Sin embargo, también vamos a dejar ya el link del formulario dentro del chat para que sea más fácil que puedan acceder. Y estamos completamente a su disposición para lo que requieran, acompañarlos en este proceso. Y bueno, Nati, Vane, mil gracias y gracias a todos ustedes por la asistencia el día de hoy. Listo, Karen, gracias a ti y Listo, gracias a todos. gracias. Gracias, feliz tarde.